Bueno, este es el tema de exposición sobre la fotosíntesis, presentada por David Ayala, Santiago López, René Sanabria y Félix Rodríguez, para la materia de microbiología de laboratorio. La fotosíntesis es una acción realizada por las plantas que se basa en dos fases, la fase de la noche y la fase diurna. En la noche la planta respira. Es el proceso por el cual la planta toma el oxígeno de la atmósfera y desecha el dióxido de carbono para limpiar su sistema. Mientras respira, la planta por medio de sus raíces recoge macroelementos en el suelo como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre en pequeñas cantidades, y también algunos microelementos también provenientes del suelo fundidos en él, como el hierro, el magnesio, cobre, zircón, boro, entre otros. En el día la planta absorbe el agua por medio de la raíz. En el día se realiza el proceso de fotosíntesis, en donde la planta absorbe el dióxido de carbono existente en la atmósfera, que es expulsado por los seres humanos y por los animales en el proceso de respiración, y la planta, como subproducto desechable que no necesita, bota el oxígeno. Es una relación mutualista entre plantas y seres vivos, entre seres humanos y animales, en la que se beneficia tanto el uno como el otro por medio de respiración. Uno bota el dióxido de carbono, que es aprovechable por el otro, y el otro bota el oxígeno, que es aprovechable para el otro. La fotosíntesis se puede definir como la conservación de energía luminosa que se transforma en energía química, la cual es utilizada para la formación de materia celular a partir del dióxido de carbono. La fotosíntesis es un metabolismo separado en dos componentes: la fase catabólica, que es la fase luminosa, y la parte anabólica, que es la fase oscura. Como el nombre lo dice, anabólico es el momento donde la planta recoge el oxígeno para después liberarlo mientras se hace la fase luminosa. Existen dos componentes metabólicos: la fase luminosa, que consiste en la conversión de energía lumínica en energía química, y la fase oscura, que es la conversión de carbono inorgánico en moléculas orgánicas. La fotosíntesis, como ya les decía, tiene dos fases. También se conoce como fotosíntesis oxigénica, que es llamada de esta manera porque ella se desprende oxígeno a partir del agua que es absorbido por las raíces de las plantas. Es la que realizan las plantas, las algas y algunas cianobacterias. Fotosíntesis anoxigénica, llamada así porque en ella no se libera oxígeno, ya que el agua no interviene como dadora de electrones. Existen diferentes modalidades y la realizan algunas bacterias sulfúreas y no sulfúreas. Muy bien, a continuación, compañero Edgar va a seguir con el tema. Microorganismos fotosintéticos, fotótrofos, son los encargados en desarrollar la fotosíntesis, convirtiendo la energía luminosa en energía química para la producción de los ATPs. Como les podemos mostrar en esta diapositiva, se encuentran una serie de imágenes enumeradas de 1 a 5 y debajo de ellas su nombre respectivo al número con su formación y su forma física. Cianobacterias fotosintéticas son bacterias que llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica. También son responsables de la conversión de la atmósfera de anóxica a óxica. Estas se pueden dividir en ficobilinas, ficobiliproteínas y ficobilisomas. La ficobilina son pigmentos algales de color rojo o azul unidos a una proteína que se encuentran en cianobacterias y rhodopetas. Pues a su derecha podemos observar una imagen que corresponde a ella. Ficoliproteínas. Las ficoliproteínas son tetrapirroles de cadena abierta rojos o azules acoplados a proteínas. A su derecha podemos observar una imagen que corresponde a dicha expresión. Ficobilisomas son complejos supramoleculares de pigmentos solubles en agua que sirven principalmente como antenas recolectoras de luz.
Clases de cianobacterias. La diversidad morfológica es considerable. Se conocen formas unicelulares y filamentosas. Y dentro de cada uno de estos tipos morfológicos hay también una gran variedad. Estas se agrupan según la forma de reproducirse. Se dividen en 5 grupos, que son los unicelulares, los pleurocapsaleanos, las oscilatorias, las noctocaleanos y las ramificadas. Las cianobacterias tienen solo una forma de clorofila, la clorofila A, y todas poseen también pigmentos biliproteicos, las ficobilinas, que funcionan como pigmentos accesorios de la fotosíntesis. La molécula de la clorofila. Las moléculas de clorofila embebidas en los tilacoides absorben la energía luminosa. Una molécula de clorofila tiene una cola hidrofóbica hacia adentro de la membrana del tilacoide y la cabeza de la molécula de clorofila es un anillo llamado porfirina. El anillo de porfirina de la clorofila, que tiene un átomo de magnesio en su centro, es la parte de la clorofila que absorbe la energía luminosa. Esta capta la luz solar provocando el rompimiento de la molécula del agua, separando el hidrógeno del oxígeno. Es decir, que el enlace que contiene unidos al hidrógeno y el oxígeno de la molécula del agua se rompe por efecto de la luz. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes que son de algas, de bacterias vistas en microscopio y de hojas. La importancia biológica de la fotosíntesis se divide en 6 grupos. Pues ya que seguramente la fotosíntesis es el proceso bioquímico más importante de la biosfera, por varios motivos. La síntesis de materia orgánica, que es a partir de la materia inorgánica, que se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego irá pasando unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas, por ser transformada en materia propia por los diferentes seres vivos. Que esto produce la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria y utilizada por nosotros los seres vivos. La tercera, la fotosíntesis, que se libera el oxígeno, que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante. La cuarta de la fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaerobia y reductora. La quinta de la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. La sexta es el equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos. No sería posible sin la fotosíntesis. Se puede concluir que la diversidad de la vida existente en la Tierra depende principalmente de la fotosíntesis. Bueno, entonces en esta diapositiva también tenemos la reacción química de la fotosíntesis, que pues como podemos ver, interactúa primero el dióxido de carbono con el agua y lo que nos genera es esta molécula de C6H12O6. Esto pues se combina ya con el oxígeno, después nuevamente con el agua y después con ATP. En esta diapositiva ya encontramos el ciclo de Calvin, que es también conocido como el ciclo de Calvin-Benson, ya que así se llamó pues el personaje que lo descubrió. Tenemos que consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estoma de los cloroplastos, pues de los organismos fotosintéticos. En este ciclo se integran y convierten las moléculas inorgánicas
del dióxido de carbono en moléculas orgánicas sencillas, para las cuales se formará el resto de los compuestos bioquímicos pues que constituyen a todos los seres vivos. En esta diapositiva ya vemos una imagen de lo que sería el ciclo de Calvin. En este punto, pues la energía lumínica del Sol ya ha sido almacenada como ATP y NADPH. Estas reacciones se producen para, pues actúan entre sí pues para producir azúcar. Entonces, en este ciclo de Calvin comienzas con la entrada de CO2 y ya como podemos ver pues se dan una muy compleja serie de reacciones químicas pues las cuales se están mostrando aquí en la diapositiva. Esto pues para producir azúcar. Estas reacciones químicas pues son llevadas a cabo en los estomas. ¿Y qué son los estomas? Pues los estomas son los pequeños orificios o poros de las plantas donde se realiza el intercambio de gases. Entonces están localizados en la parte de atrás de las hojas. Aquí podemos ver una imagen que ha sido tomada de un microscopio electrónico de un estoma. Bueno, y por último, pues para retomar un poco, entonces tenemos la fotosíntesis bacteriana, de la cual ya habíamos hablado un poco, que es anaxogénica. Esto significa que los organismos que la realizan no utilizan agua como elemento que dona electrones. Tenemos pues dos organismos, como son las sulfobacterias purpúreas, las cuales pues emplean sulfuro e hidrógeno. Y tenemos las sulfobacterias verdes, que utilizan materia orgánica como donadores de electrones. Pues muy útiles para nosotros como ingenieros. Con esto damos terminado el tema de la fotosíntesis microbiana. Muchas gracias por su atención prestada.